de hoy tenemos como ponente al doctor Edgar Beltrán Suárez. A él lo hemos tenido en múltiples foros, congresos. Él se ha dedicado a la endourología, nos ha tocado, yo creo que a todos, escucharlos como profesor en congresos y múltiples cursos. Él labora en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sotero, muchas gracias al doctor Edgar Nell y a toda su mesa directiva por la oportunidad de hablar con ustedes esta noche. A ver, eso tengo que saber, ¿no? ¿Abrir? ¿Así? ¿Ya? ¿Ya abres ahí? Y esto. ¿Es todo? ¿Nada más qué número tiene al final? ¿167? 67. Correcto. ¿Ok? Bueno, cuando me dijeron que tenía la oportunidad de dar la sesión el día de hoy y que el tema iba a ser evolución, bueno, yo propuse el tema prácticamente hablar del láser. La verdad es que no sabía en qué me estaba metiendo y la verdad es que es muy complicado tratar de abordarlo porque hay muchos aspectos por el cual nosotros podemos abordarlo, tanto cosas en la historia pasada, lo que actualmente se está viviendo y muchas cosas en la perspectiva futura sobre el cual se puede abordar el tema. Lo que yo traté de hacer y a ver si lo logro es tratar de poner los temas más importantes en un pequeño resumen que además nos permita ser prácticos en el entendimiento de lo que nos estamos enfrentando con los temas de fragmentación láser. Cuando hablamos de láser siempre nos tendremos que referir a Albert Einstein. Gracias a sus teorías como físico nos permitieron llevar a la práctica varios descubrimientos. Obviamente todos conocemos el proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica como algo totalmente terrible, pero algunas otras cosas fueron muy útiles. El láser, el término como tal, láser, todos lo conocemos, es un término que realmente lo que nos dice es que la amplificación de la luz por una emisión estimulada de radiación, y es un proceso por el cual los fotones de cierta cantidad de energía pueden perturbar un átomo de algún material específico. De tal forma que los primeros en ser estudiados fueron una cosa que se les llamó máser. Los máser son simple y sencillamente algo que genera una serie de ondas específicas. Y es que cuando una molécula o un átomo se encuentra en un estado adecuado, pasan a través de un espectro electromagnético y esto permite una generación de energía. Y a su vez, cuando se les induce una segunda radiación electromagnética, va a depender cómo se mueva esta nueva energía en una forma de longitud de onda. De tal forma que nosotros conocemos la luz como ciertos espectros, lo que podemos ver, desde diferentes colores, el naranja, los azules, pero hay ciertos espectros que nosotros ya no tenemos capacidad de ver, como los ultravioleta y hacia el lado contrario, las ondas de radio. De tal forma que, ciertos fenómenos van a generar una cascada de eventos a partir de una estimulación inicial. Pero ¿quién inventó el rayo láser? Bueno, es un tema sumamente importante, muy divertido cuando yo hice la revisión, y la verdad es que no nos podemos meter en tantos problemas, pero hay una palabra muy importante aquí, que es la oportunidad y la patente. Porque si bien es cierto que en 1953 Charles Howard Towns, junto con su grupo de becarios, hicieron las primeras publicaciones e investigaciones sobre ese tipo de instrumentos, había un grupo de rusos que también estaban haciendo algo muy parecido. Obviamente estamos hablando de la década de los 50. Nikolai Basov y Alexander Pokhorov hacían una serie de equipos que estaban haciendo carreras simultáneas. Sin embargo, la historia no los reconoce como tal, como inventores de esto, primero inicialmente que se conocía como máser. De tal forma que la primera publicación científica clara, muy específica, la da Theodore Maiman y lo publica en este paper del Nature. Y bueno, es el que aparece en varias revistas y en varias publicaciones. Sin embargo, Charles Howard Towns y Arthur Leonard son los que hacen la patente en el 60. Entonces hubo una discusión muy importante ahí, porque incluso fue algo que se llevó a juicio y que tardó muchos años en que esto se pudiera resolver. Algunos de estos juicios incluían la testificación de cosas curiosas como el que le daba
ilustraba el calzado de Meyman, fue a testificar para decir que él fue el primero que había hecho las primeras inclusiones. De tal forma que, bueno, esto al final, la patente no quedó con él y, bueno, pues esto le generó una serie de controversias muy importantes. La historia se encargó poco después, ¿no?, de llevarlo a buen término. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que siempre hay aportaciones de pequeñas personas que hacen que las cosas sucedan. Así es que, bueno, este láser, desde que salió, este nuevo invento, desde que sale a la luz, a partir ya de los 60s, pues se le encuentra cierta utilidad. Se identifica que hay algo que para nosotros en la medicina en general puede ser de utilidad y, bueno, pues evidentemente para nosotros en la urología. Las aplicaciones de esta salida, de este láser, de esta energía en la urología, al principio era solamente una estimulación de energía y generaba una luz constante. Y eso es lo que se conocía como un láser de onda continua. Posteriormente, al igual que como con la luz que se hizo la corriente alterna y la corriente directa, pasó algo parecido. Al descubrir que se podía hacer una onda pulsada, se establecieron diferentes características. Los pulsos largos, fíjense, ¿desde cuándo? Ya desde los 60 se habla de la modificación de los pulsos del láser. Es decir, quiero que lo tengan en mente que no es algo nuevo. Y se habla que hay pulsos muy cortos que tienen potencias pico muy altas. Y bueno, esto se pensaba que era, obviamente, pues, tenía una problemática era que generaba calor. Y eso nos daba una posibilidad de utilizarlo en los tejidos. Porque obviamente la ablación y la capacidad que tiene el láser, pues es algo de mucha utilidad. De tal forma que también esta potencia alta te daba la posibilidad de romper o de fragmentar. En aquel entonces, en los 60, la energía del láser se medía en unidades Gillette. Muchos jóvenes actuales no saben lo que son las hojas de afeitar, eso quiero pensar. Pero bueno, la unidad Gillette era la capacidad que tenía un láser de penetrar y de romper 1, 2, 3 o más empalmadas hojas de rasurar. Las hojas de rasurar eran estas plaquitas metálicas que incluso encontré este invento que alguien diseñó para que las pudieran todavía seguir afilando y seguirse utilizando. Pero bueno, ya los jóvenes actuales ya no utilizan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, las unidades Gillette cayó en desuso, evidentemente, y bueno, esto traería, sin duda, un potencial muy importante para la medicina. El siguiente paso es qué tipos de láser pudiéramos ahora nosotros ver, y yo encontré una cantidad enorme. Evidentemente no todos estos tienen una utilidad en la medicina, y mucho menos en la urología. Sin embargo, algunos de ellos son claramente aplicables y no voy a tratar de describir todos y cada uno de estos láseres, pues sería muy complicado. Pero hay algunos, como el de Rubí y algunos otros, que vamos a ir describiendo poco a poco. Esto es a lo que yo me refería a los diferentes tipos. Esta es la cantidad de energía que está dentro del espectro visible de luz. Algunos de ellos van a tener diferentes longitudes de ondas. Y cada una de estas marcas que ustedes pueden ver es un diferente tipo de láser que puede utilizarse en diferentes cosas. El láser se utiliza en la medición, en instrumentos de precisión, se utiliza en varias cosas. A mí siempre que me viene a la mente el láser, siempre me viene a la mente, ¿no?, Star Wars, evidentemente. Y bueno, en Star Wars yo era lo que pensaba que tal vez podríamos encontrar algo práctico. Pero entonces, así como el láser hace corte, ¿no?, en las películas, hace corte de tejido y hace una coagulación, ¿cuáles son los efectos biológicos del láser? Y básicamente, una vez más, nos encontramos un montón de efectos biológicos de diferentes tipos. El que nos va a interesar en este momento para esta charla va a ser solamente la capacidad de fragmentación que tiene el láser. Entonces, bueno, hablando un poquito de esta parte, ¿cómo va a ser ¿de qué va a depender el efecto que nosotros queremos buscar? Básicamente va a depender de la longitud de onda del láser, la densidad de la energía y la capacidad de absorción a lo que nosotros lo estemos aplicando, al tejido o a lo que sea, metal, piedra o lo que sea. Y hay 4 características adicionales como resultado que nos va a dar. ¿Cuál va a ser la transmisión final de la energía? Su dispersión, su reflexión y la absorción por parte del tejido. El primer láser en ser estudiado fue un láser de Rubí. Apenas 6 años después de que fue elaborada la patente, Parsons, que era un urólogo de Nueva York, utilizó este láser de Rubí y él lo que hizo fue que había puesto piedras dentro de vejigas caninas y con este láser, un experimento ex vivo, rompió piedras en su interior. Posteriormente, Mulvaney hizo la fragmentación de cálculos urinarios 2 años después con un láser de características pulsadas. Y algo que ya pudieron ellos identificar es que se generaba mucho calor en la punta de la fibra. Y al principio eso se pensó que podría ser un problema.
Pero es que esto tenemos que identificar lo que se hacía en seco. Se utilizaba simplemente aire como el medio de transmisión del láser. Entonces, eso es algo que ya se tendría que tener una idea para poder modificarlo más adelante. La siguiente mejora que se hizo para los láseres fue en el láser que se pensaba que iba a caer, se iba a eliminar, fue el láser continuo, y ahora con la capacidad mismo de ser pulsado, y se le llamó a esta tecnología como Q-Switch, la capacidad de poderla hacer modificable o simultánea según lo que se quisiera utilizar. Y esto fue algo que también como estudio fue diseñado en el 58, si se fijan van casi a la par por las mismas épocas. Entonces eran láseres de alta potencia que nos podían permitir modificar una vez más los pulsos para establecer pulsos más cortos o más largos. De tal forma que el pulso es una palabra muy importante que la vamos a estar repitiendo constantemente. El pulso gigante con una potencia pico más alta puede lograr una salida de manera continua con una mayor generación de energía. Y entonces, bueno, en aquella época se utilizaban láseres con pequeñas potencias. De tal forma que se tendría que utilizar diferentes medios y diferentes cristales o diferentes sustancias excitables para poder generar un láser diferente o distinto. Entonces entraría en juego por primera vez el neodimio YAG. Y a eso se le conoció como tecnología Freddy. La tecnología Freddy era una tecnología de un láser pulsado de granate, dilatado, asociado a partículas de neodimio. Algunos les dicen adaptadas, algunos otros los dicen como contaminadas por neodimio. El caso es de que estos cristales estaban adicionados con ciertas partículas. Y las longitudes de onda de esto ya empezaban a identificarse con ciertos parámetros que antes no se podían identificar porque se iban poco a poco adaptando. El láser pulsado nos daba capacidades de modificar el pulso en milisegundos o nanosegundos, dependiendo de las características del sistema que estemos revisando. Entonces, este fue el primer sistema que utilizó de manera intermitente la aplicación del láser. Un sistema de doble pulso que lo primero que era, al momento de utilizarse específicamente sobre la fragmentación, era que había una disminución porque se absorbía en el cálculo. Es decir, había una parte de la energía que se quedaba en su interior. Y bueno, algo que también hubo como problema es que se utilizaban fibras de cristales ya de 100 micras y que tenían en la punta fácilmente una degradación, se quemaban muy fácilmente y bueno, se seguía utilizando. De tal forma que bueno, se encontró que había una forma práctica de hacerlo a través del líquido. El líquido hacía que la fibra no se quemara, que la intensidad del calor que se desprendía en la punta no fuera tanta y se pudiera controlar. De tal forma que esa primera idea pues, nos dio la oportunidad de tener un láser aplicable en las vías urinarias. Y estas fueron de las primeras publicaciones, ya con algo mucho más claro y con pacientes específicos. 17 pacientes con cálculos relativamente pequeños, no mayores de 1 centímetro, y que sin embargo tenían complicaciones. Aquí estamos hablando de los 80s. Y algo que me destaca en este estudio es que los mecanismos de fragmentación que se pensaba en aquel entonces era por la generación de lo que se conocía, porque estaba en boga en los 80s, la onda de choque. Y bueno, se denominó como onda de choque de pequeño volumen. Ellos encontraron un 85% de éxito solo en la fragmentación de la piedra, pero encontraron otro problema, que había lo que se conoce como migración. Era tanta la energía que la piedra se desplazaba. Y bueno, pues este era un problema. Las ondas acústicas que se generaban una onda o una burbuja con mucho calor. A esta energía se le conoció como una burbuja de plasma. Y bueno, al principio se piensa que el láser se transmitía a través de esta pequeña burbuja y lo que en realidad sucedía es que esta burbuja generaba una parte de cavitación. El fenómeno de cavitación es otro fenómeno muy estudiado en la física que nos permite, dependiendo a lo que nosotros lo estemos aplicando, generar un impacto directo y junto con esto, si lo estamos aplicando sobre una superficie sólida, como son las piedras, la fragmentación. Y esta fragmentación, evidentemente, cuando se utilizaba en el aire, como en la transmisión, era de una forma, pero era mucho más eficiente cuando se utilizaba en el agua, lo cual pues era el medio ideal para nosotros. Y entonces, en la primera revisión de 100 casos que habíamos visto, se encontró una tasa de complicaciones pues no tan baja, del 7%, y 7% de pacientes con perforaciones del uretero, que vean con qué tratamiento tan drástico se llegó a utilizar, la colocación de un stent doble J o incluso de nefrostomías para derivar la vía urinaria. Entonces pues no era tan inocuo al principio. El tiempo de cirugía, pues unas cirugías de aproximadamente 1 hora,
y ellos contaban mucho el tiempo de utilización del láser, lo calculaba como de 30 segundos en promedio. Sin embargo, a la hora de fragmentar, pues era bastante exitoso, se podía romper muy bien las piedras. Pero lo segundo, y era de lo que decíamos al principio, ¿a qué lo estábamos aplicando? A los diferentes tipos de cálculos. No son lo mismo un cálculo de cierto color o de cierta dureza, de cierta composición, eso nos va a dar una diferencia significativa. Los cálculos de hidrato de calcio van a tener cierta capacidad de fragmentarse mucho más fácil que los de monohidrato de calcio, por ejemplo. Entonces, ya tenemos varios factores que nos van a estar dando. Vamos a pasar ahora a lo que conocemos como láseres de estado sólido. Y el primero es el láser de Alejandrita, que no es Alejandrita, nuestra compañera. No. Simplemente así se le conoce, es otro elemento, que es el Alejandro, que se utiliza. Y bueno, la realidad es que fue bastante efectivo para la fragmentación de los láseres de monohidrato de calcio. Sin embargo, cayó un poco en desuso porque había problemas en la calibración de los equipos. La calibración no era tan fácil, se necesitaba tener a los ingenieros todo el tiempo. Y aunque no lo crean, la fragmentación se daba incompleta porque una vez más teníamos problemas en la punta, en la fibra. Era tanta la energía que no resultaba ser tan práctica. Y vienen en juego dos nuevas competidores en esto, que a la larga son los que más nos van a dar en el desarrollo de la lithotripsia láser. Viene todo a través del olmio. El olmio es un elemento que fue descubierto por una serie de químicos suizos, y específicamente los que, en el 1878, y ellos lo denominaron como el elemento X, no le pusieron un nombre como tal. No sería hasta que en 1879 demostraron que había una sustancia marrón y una verduzca cuando se trabajaba en unas muestras de óxido de herbio. A la sustancia marrón se le llamó olmio, y es que esto estaba basado en que olmia es el nombre en latín para Estocolmo. Y a la otra sustancia, a la de otro color, era una sustancia que se le llamó thulium. El thulium, porque viene de Thule, el lugar ubicado más al norte de la literatura y la cartografía griega y romana, al que se refería a Escandinavia. Entonces, si se fijan, el olmio y el tulio han ido a la par desde su descubrimiento mismo. Y vamos a ver cómo esto va a tener repercusiones más adelante. El láser de olmio, aquí vemos prácticamente la representación clara de cómo es la utilización. Es una representación esquemática donde vemos el funcionamiento de donde se emite una luz blanca de amplio espectro desde una bombilla que lo hace de manera pulsada. Esto va a estar apuntado directamente sobre algún cristal, en este caso puede ser de xenón, por ejemplo, y esta luz, y específicamente los fotones, van a interactuar directamente porque en este cristal van a estar adicionadas partículas de olmio. Y estas partículas de olmio van a tener un grado de excitación por la aplicación de la luz, y estos electrones del olmio en estado cuántico van a generar energía. Esta energía van a tener una nueva emisión de segundos fotones con una longitud de onda distinta de la inicial. Además de que aquí, en esta parte, hay colocado un espejo. Sobre este espejo va a rebotar este grupo de elementos, este grupo de electrones, y van a regresar estos protones. Van a tener una segunda flashazo por la bombilla, y entonces esto va a hacer que se genere una segunda intensidad como de rebote, un efecto secundario, porque este bombardeo de nueva energía va a hacer que genere una nueva estimulación de fotones, y esto es lo que vamos a ver nosotros salir a través de lo que conocemos como tal, como láser, que es la amplificación de la luz por la estimulación de la radiación. Ok, espero haberlo dicho de manera correcta y no me critiquen algunos físicos que pudieran ver esta plática más adelante. Bueno, aquí desafortunadamente no me quedó como yo quería. La cuestión que quería mostrarles aquí eran los efectos. Voy a salir porque creo que vale la pena. Perdonen ustedes. Haciendo postproducción en vivo. Creo que está mejor. Dependiendo de las características de la piedra sobre la cual se vaya a aplicar el láser, vamos a tener diferentes grados de energía para su fragmentación. Y esto solamente medido en joules. Entonces vamos a tener que aplicar mayor cantidad de joules cuando nos encontramos a una piedra mucho más dura. Esto mismo va a dar que si nosotros enfrentamos el láser a un tejido, dependiendo de la frecuencia de repetición con la que nosotros estemos aplicando el láser,
va a dar diferentes formas, desde necrosis hasta denudación de la mucosa en el uretero. Entonces eso va a ser muy importante. Los primeros estudios ya en pacientes con estos nuevos láseres de Olmio van a estar dados aquí. El doctor Hassan Rasby, que está en Canadá, es un endourologo muy reconocido, hace las primeras presentaciones a mediados de los 90s, donde ya identifica que, bueno, dependiendo de unas piedras divididas básicamente en dos grandes grupos, como duras o como más blandas, piedras más suaves, pues se tiene que utilizar menor energía. Y a lo mejor la frecuencia de repetición del láser no va a ser tanta la que se va a necesitar para hacer su fragmentación. Mientras que cuando nos enfrentamos a piedras mucho más duras, tenemos que utilizar mucha mayor cantidad de energía, de joules, y la frecuencia pues evidentemente va a tener que ser también mucho más alta. Y sin embargo, una vez más, tenemos problemas con las fibras. Y estos problemas van a estar dados porque ellos demostraron que con el láser de Olmio había mucha mayor efectividad cuando la fibra estaba en contacto directo y tú tocabas con esta la piedra. Era mucho más eficiente. Y es que finalmente las ondas acústicas iban a generar una energía térmica. Y eso era lo que nosotros veíamos en los otros láseres como la generación de burbujas. Finalmente, en el agua se requiere una potencia más alta de watts para poder lograr una mayor ablación que lo que se tiene si tuviéramos la dispersión del láser de Olmio en el aire. Entonces, las ventajas es que en el agua se enfría mucho más rápido, igual que habíamos visto la punta del láser, la penetración tiene una mayor penetración y eso nos va a dar una mayor capacidad de tener coagulación en los tejidos y bueno, va a tener obviamente la función de que se enfríe, se va a enfriar. Pues estas ideas se llevan siempre a la práctica. Y entonces, a partir de estos conocimientos, dependiendo del cálculo al que nosotros estemos tratando de fragmentar, pues va a ser la capacidad de que nosotros vamos a hacer diferentes cosas, diferentes mecanismos de utilización de joules o de frecuencia del mismo láser. En algunos casos muy particulares, como en las piedras de ácido úrico, se demostró que con la utilización del Olmio se generaban pequeñas partículas de cianuro. Sin embargo, la cantidad de cianuro es insignificante desde el punto de vista clínico, pero es algo pues, relevante que ocurre. Y entonces viene lo que se conoce como el efecto Moisés. Entramos en nuevas complicaciones. ¿Qué es esto? Lo que habíamos visto con los láseres anteriores era la formación de burbujas de vapor en la punta del láser. Y el pulso del láser viaja directamente a través de esta burbuja, que lo que hace es que desplaza lateralmente el agua. Y a esto, fíjense, desde 1986 se le conoció como el efecto Moisés. Pues este flujo de microburbujas a través de un canal genera que cuando va transitando la excitación del láser sea mucho más rápida y tenga mayor efecto. Y bueno, evidentemente, a veces ahora las compañías nos quieren vender como los efectos como algo novedoso cuando es algo que está descrito desde hace mucho tiempo. La formación de una burbuja, la expansión de la misma, el colapso y la fragmentación, que es lo que se va a generar. Muchos de ustedes no se acordarán de Charlton Heston en esta película del 56, pero bueno, para los que nos gusta el cine y somos bastante juiciosos en esto, pues hace obviamente referencia al efecto Moisés por el libro del Éxodo, del versículo 14 del 21 al 22, donde pues habla esta parte de la Biblia donde Moisés extiende su mano, se abre el mar y pueden transitar a través del mar. Entonces, bueno, no es tan nuevo, esto es desde los 80s. Y entonces, esta burbuja de vapor que se va a generar en la punta de la fibra va a expandir la fuerza en el líquido y va a tener una fragmentación mucho más eficiente. Y entonces se utilizan lo que algunas empresas nos lo mencionan como dos métodos directamente. El primero, un método de fragmentación sin toque y una con toque. Eso fue lo que al principio se nos estaba diciendo y la verdad es que era muy cierto porque fragmentaba de manera mucho más eficiente cuando tú estabas más cerca de la piedra. Pero algo que no nos decían era que las burbujas, entre más cercanas están a la punta de nuestros endoscopios, rígidos o evidentemente flexibles, tenían mayor posibilidad de dañarlo. Y bueno, esto vamos a ver más adelante cómo se ha ido cambiando. De tal forma que este efecto Moisés, otra vez, genera una patente. Y entonces, a partir de esta patente, nadie podría decir que utilizando un láser de Olmio de alguna otra marca, tenía el mismo efecto. Y eso también generó una serie de problemas. Esta patente pues, era muy específica
Porque además mencionaba algo que estaba en relación a la capacidad del pulso de la energía. Y la capacidad del pulso de la energía hacía que si tú utilizaras un pulso más amplio o un pulso más corto, un pulso modulado de la energía, la misma cantidad, los mismos 10 joules, los puedes repartir de diferente forma. Y eso va a hacer que al final tengas un efecto distinto sobre la piedra. Entonces, bueno, no me voy a meter tanto sobre lo que tiene que ver con lo de las patentes para hacerlo un poquito más fácil. De tal forma que la compañía Lumenis de California utilizaba, que nos decía, cuando tú utilizas el láser a 1 milímetro de distancia tienes un efecto A, y cuando tú lo utilizas a 2 milímetros tienes un efecto B. ¿Ok? De tal forma que con esto se va a eliminar la famosa migración o retropulsión de la piedra hasta en un 60%, y la fragmentación, bueno, pues puede modificarse hasta un 25%. Posteriormente otras compañías tendrían que forzosamente hablar del mismo efecto, porque es un fenómeno físico, y los fenómenos físicos no se pueden patentar. Lo que se puede patentar es el nombre, o puedes patentar algo semejante. Pero lo que sí es cierto es que algunas otras compañías, como la compañía Quantum o la compañía Olympus, tienen sistemas que al final es lo mismo, porque utilizan la misma física. Utilizan lo que conocen ellos como vapor túnel, que es simplemente el hecho de que no se mueva la piedra, o en la compañía Olympus el modo de estabilización. Ok, correcto. A medida que se disminuye en la duración del curso de la densidad, la potencia aumenta de manera proporcional en el láser, de tal forma que en la longitud de onda, la duración del pulso y el diámetro de la fibra van a ser otros parámetros muy importantes para que nosotros podamos utilizar nuestro láser. No es lo mismo utilizar una fibra muy delgada, con una capacidad de fragmentación o de pulverización en su punta más rápida, de degradación es la palabra correcta, que utilizar una fibra de 500 micras, que podemos utilizar mucha más energía en ella. Bueno, y entonces empezaron a salir técnicas, diferentes técnicas para la utilización del láser. Michael Gratzo, que es otro gran endeurólogo, de los primeros en utilizar los ureteroscopios flexibles, fíjense, desde este artículo de los 90s ya nos hablaba de diferentes formas de fragmentarlo, y él describió en este artículo tips de cómo hacerlo, y decía básicamente dos formas: una, utilizando el láser de manera lateral para poder fragmentarlo, y los fragmentos extraerlos pues ya sea con una canastilla o con una pinza tridente, y la otra generando puntos de corte, generando 1, 2 o 3 puntos y después haciendo una cavitación sobre la misma. Esto tendría una evolución claramente, y esto hablaría de 4 grandes efectos. Hace no mucho tiempo que todavía seguimos leyendo estos artículos de cómo utilizar en diferente forma el láser. La técnica para danzar, que es simplemente ir de un lado a otro de la piedra, sobre todo para piedras suaves y estando muy en contacto sobre la misma. La forma de astilleo, chipping, simplemente ir fragmentando las partes laterales de la misma. Los métodos de fragmentación, sobre todo para piedras muy duras, pues generan mucha más energía en las partes centrales. Y la última es la técnica de popcorn, que simplemente es el hecho de que se aplique el láser y muchas veces las piedras entre sí comiencen a golpear. Pero cuando entra el concepto de la modulación del pulso, eso va a ser algo fundamental. Porque cuando nosotros utilizamos un pulso corto y un pulso largo, va a generar una diferencia significativa. No es lo mismo que utilicemos un pulso largo, la piedra no va a tener esa capacidad de moverse tanto que si utilizamos un pulso corto. Pero esto, otra vez, esto no es exclusivo de ninguna compañía. El efecto dusting, el efecto de pulverización, algunos hacen la traducción como vaporización de la piedra, pues es algo que de verdad ha venido a revolucionar la litotricia desde varias formas. Y otro de los endourólogos más famosos actuales del momento, que es el doctor Olivier Traxer, nos brindó esta pequeña slide, donde nosotros podemos ver cómo utiliza diferentes parámetros del láser y diferentes características para su utilización. Evidentemente los láseres han ido evolucionando con el pasar de los años. No son láseres donde nosotros utilicemos pequeñas frecuencias, aunque si bien el efecto dusting se puede realizar con pequeñas frecuencias, lo que es cierto es que el láser que estemos utilizando tiene que tener la capacidad de modular la potencia. Si no puedes modularlo, si no puedes hacer esta modificación en la longitud, la realidad es que no vale la pena hacer muchos cambios y ese láser no va a ser de la misma utilidad. Y viene otro punto muy importante, que es el concepto de la seguridad. Tuve la oportunidad de convivir durante algunos años
tanto con el doctor Esteban Emiliani como el doctor Michele Talso, que son fellows de Olivier Traxel, y ellos presentaron este trabajo que vale la pena que todos veamos, sobre la utilidad que tiene de la distancia, el concepto de la distancia segura para la utilización de las fibras del láser. Y es que cuando nosotros vemos la fibra del láser, no sabemos a qué altura nosotros la vamos a colocar en nuestro endoscopio. Aquí nosotros claramente podemos ver esta parte. Y entonces, nosotros podemos ver degradación del endoscopio conforme tengamos muy cercano la punta del láser. Lo que habíamos visto, esas recomendaciones de utilizar el láser, la fibra del láser a 1 milímetro, probablemente no es la mejor idea, porque otra vez va a depender si lo estamos aplicando a un tejido o si lo estamos aplicando a una piedra, de tal forma que el tejido va a tener cierto grado de absorción y evidentemente la dispersión va a ser diferente. Aquí lo que ellos utilizaron en este estudio, se puede revisar sin problema, es la utilización de como una cámara Phantom, una cámara que toma la super cámara lenta, y utilizaron dos cosas, unas piedras y partes de tejidos de cerdo. Y bueno, un láser al cual nosotros podemos modular la capacidad de la longitud de onda. Eso es lo que nos va a facilitar. Y bueno, vamos a hacer diferentes mediciones en este estudio de cuál es la mejor altura para hacerlo más eficiente y más seguro para nuestro endoscopio. Aquí vamos a ver diferentes métodos. Aquí a 1 milímetro, a 2 milímetros y a 3 milímetros colocada. Realmente por fuera probablemente para nosotros sea muy evidente la modificación. Pero cuando lo vemos ya en acción, vean cómo la burbuja está muy cercana. Pero no es lo mismo que lo apliquemos sobre una piedra a que lo apliquemos sobre el tejido. La capacidad de lesionar nuestro endoscopio por la utilización muy cercana va a ser, pues evidentemente, más posible cuando tenemos una punta mucho más corta. Entonces, la longitud del pulso también va a ser algo importante para el efecto que nosotros estemos buscando. Así pues, 1 milímetro creemos que no es, después de haber visto esos estudios, pues no, definitivamente no es la distancia más adecuada. A partir de los 2 milímetros no solamente es más eficiente, sino que además la capacidad de fragmentación o de hacer ablación del tejido renal de cerdo también es mucho más eficiente. En 3 milímetros también es muy adecuado hacerlo, pero a veces es muy complicado medirlo, ¿no? ¿Cómo sé que está a 1 milímetro, que está a 3 milímetros? La realidad es que no es tan sencillo que nosotros podamos hacer un cálculo. Algunos endoscopios nuevos, algunos ureteroscopios, tienen la capacidad de regularlo con una pequeña perilla, sobre todo, por ejemplo, el de la compañía Wolf, tiene esa capacidad de que tú puedas avanzarlo. Y bueno, pues podrías calcularlo si le das 2,5 vueltas a esta perilla, va a salir exactamente a 2 milímetros. Pero pues no es lo más adecuado. Aquí vemos a los 3 milímetros. Y bueno, la fibra. Entonces, si nosotros dividimos nuestra pantalla de la endoscopía y la dividimos en cuadrantes, la dividimos en 4 partes, cuando nosotros vemos la punta de la fibra a 1/4 de la pantalla, esa es la distancia ideal. Tú puedes avanzar todavía un poco más, pero ya sabemos que vamos a estar más allá de los 2 milímetros. Y con esto, pues obviamente estamos protegiendo nuestro endoscopio, pero el efecto que vamos a tener va a ser distinto. Y otra cosa, esto no va a tener variaciones con los diferentes ureteroscopios. Hay que conocer el ureteroscopio con el cual estamos trabajando, ya sea un ureteroscopio desechable o sea un ureteroscopio reusable, que nosotros tengamos la certeza de si va a salir la fibra por abajo, como en los Cobra, o lateral por la izquierda, como en el Wolf, o lateral inferior izquierdo, como en los Olympus. Entonces, algunos que tienen esa capacidad en sus hospitales de tener más de una marca distinta, pues a veces dependiendo de la ubicación de la piedra y de por dónde queremos que salga la fibra, utilizaremos uno u otro. Entonces es como una utopía tener tanta capacidad de estos ureteroscopios. De igual manera, hablar de láseres pues es muy variado. Hay muchos láseres que están en el mercado disponibles. Pero yo creo que lo más importante es que sean prácticos. Y entonces voy a hacer mención rápidamente de la gran mayoría de los que están disponibles, tal vez no de todos. Y algo es las presentaciones que se tienen. La compañía MS, que generan este láser, se llama Swiss Laser Class, tiene un láser de 20, de 30 y probablemente está por sacar uno de mayor cantidad de watts. Pero chequen esta parte, el pulso. Vean cómo el pulso se puede modular en él
y la frecuencia de disparo en hertz que va a tener. Es bastante bueno y sin embargo no tiene suficiente potencia para algunos comparativamente con otras marcas. Algún otro como el Sphinx, que se usa mucho sobre todo en Asia, son láseres que ya se tienen de capacidad de alto wattaje, que llegan hasta los 4 joules y una frecuencia no tan alta. La frecuencia llega apenas hasta los 30 Hz. Sin embargo, su capacidad de modular el pulso puede llegar hasta más de 800 microsegundos, lo cual es bastante bueno. Y entran, llamémoslo así, entran láseres cada vez más avanzados, como los sistemas de cuantas. Los sistemas de cuantas son muy buenos, sin embargo, a mi juicio, para mí, podrían tener cierto problema en relación a la gran variabilidad de láseres que tú vas a tener. Vas a tener un láser que probablemente sea el que más, en lipotricia, sea más eficiente, un láser de 30 watts, donde tú puedas tener una modulación hasta 25 Hz y la capacidad también de movilizar el pulso a lo que tú necesites, un pulso largo o un pulso corto. Sin embargo, los láseres más grandes que tiene esta compañía van a tener, bueno, capacidades hasta de 30 Hz también, bastante bueno, y algunos otros que ya definitivamente vamos a ver cuando se entra un nuevo participante, no solamente el Olmium, sino ahora el Thulium, lo voy a mencionar más adelante. Y es que aquí hay un problema porque hay uno de estos láseres de esta compañía que tiene la capacidad de hacer ablación de tejido, que es lo que se utiliza para hacer la enucleación prostática o el OLED, pero también tiene la capacidad de la pulverización. Y entonces estos láseres que van a tener ya integrados paneles en los cuales tú puedas, sin tener que estarte quebrando la cabeza, la selección, van a ser de utilidad. Durante mucho tiempo, la compañía Lumenis, con este láser, fue el estrella. Sin embargo, tenía el problema de que su capacidad de modificar el pulso pues no era la más adecuada y no tenemos tanta capacidad de jugar con los hertz. La compañía Lumenis, yo creo que fabrica realmente lo que es el Ferrari de los láseres. Es el mejor, el más caro también. Y entonces no necesariamente el láser más caro va a ser el más eficiente, al menos para la fragmentación de piedras. Si bien es cierto que unos láseres de 120 watts, realmente lo que nosotros tenemos son 4 láseres de 30. Por eso es que el precio se va pues, prácticamente como si estuvieras comprando 4 láseres, ¿no? Más de 4 millones de pesos. Y las frecuencias de repetición pueden ser hasta de 80 Hz. Esto ya es una maravilla, porque evidentemente que esto sí nos va a dar una capacidad distinta de modificar el efecto que estemos buscando. Y entran nuevos participantes, 2 en especial para mí, que son actualmente de una muy buena opción. Uno de ellos, el Dornier, que si bien es cierto, deja todavía algunas cosas como que en secreto, como que no menciona tanto. Menciona evidentemente la capacidad, si estás acercándote hacia tejido o si lo que quieres es fragmentarlo, ellos mencionan un efecto avanzado. Pero lo más importante que esta compañía propone es la utilización de settings ya preajustados. De tal forma que tú prácticamente solamente utilices un dedo y dependiendo lo que quieras buscar como efecto, va a ser lo que vas a tener al final en la entrega de la energía. Y este láser, que yo creo que es bastante bueno, que es el láser de Rocamed, que si bien es cierto no tiene la gran cantidad de energía, en 30 watts, tiene una capacidad de modificar el pulso bastante bueno. Y con eso va a ser suficiente para que nosotros podamos trabajar de manera muy adecuada. Pero algo que además tiene integrado este láser, es lo siguiente. Cuando nosotros estamos colocando las fibras de este láser, pues evidentemente nos va a dar la información de la fibra y lo que va a continuar va a ser pues, que tú elijas lo que quieras hacer. ¿Quieres hacer fragmentación de piedra o quieres hacer ablación de tejido? Estos láseres de 30 watts ya nos pueden ayudar a hacer nucleación prostática. Y la otra es que, lo que siempre les pregunto a mis residentes, ¿de qué esta piedra que estamos viendo, de qué es? ¿Es de monohidrato? ¿Es de hidrato? Sí, a simple vista. Bueno, pues ya no tienen ni siquiera que preocuparse aquí, ellos ya se encargaron de facilitarles la vida, porque simplemente con que veas con qué piedra se parece, esta máquina ya les va a dar los settings preajustados para que ustedes puedan optimizar la fragmentación. Y de hecho les da una opción adicional, para que tú utilices una extra, para que tú puedas modificar a tu gusto el ancho y además la frecuencia del láser. Y entonces, si tú tienes un láser, una piedra de monohidrato de calcio, que estas de color negro, que son las más duras, pues obviamente te va a dar una modificación distinta. Y si tú estás haciendo, aquí vemos cómo tú puedes utilizar el dusting con el pulso largo y la máquina se queda automáticamente en la fragmentación que tú estés necesitando para cada caso en particular. Es lo mismo que habíamos visto, ¿no?
Pero esto visto en la vida real ya, con el paciente en serio, a veces las piedras son amarillas de cierto color, como de ácido úrico por fuera, pero el centro, el núcleo de la piedra, son de un color completamente distinto. Son piedras que tienen un color oscuro, completamente negruzco, y que necesitan que durante ese momento hagamos modificación de los parámetros. Este láser me parece mucho más práctico porque simplemente con hacer un movimiento puedes cambiar rápidamente los parámetros y no tienes ni siquiera que tener en mente cuáles son los cambios que tú quieres hacer. Y bueno, pues esto es lo práctico que se va a tener, ¿no? Tips importantes. Siempre peleo con esto y siempre termino enojado. No se debe de utilizar muy larga la fibra de láser, ya lo dijimos, pero además la cubierta plástica que tiene, lo ideal es que siempre esté no alargada, sino que esté al ras, que esté cortada. Y esto tiene una razón. Si ya dijimos que a 3 milímetros no solamente perdíamos cierto efecto de pulverización de la piedra, entre más larga tengamos la parte de la fibra, tiene mayor capacidad de romperse fácilmente. Y si esa fibra se rompe, nosotros la vamos a perder dentro de las cavidades renales y luego no la vamos a ver. Y eso va a ser un problema porque eso va a servir como núcleo para una nueva piedra más adelante. Aquí afortunadamente se pudo identificar y se pudo sacar. Y la otra, tener en mente otra vez los diferentes equipos que nosotros tenemos, porque eso nos va a dar la capacidad de saber por dónde va a salir la fibra y en algunos, los que son de doble canal, por dónde va a estar saliendo el instrumento de trabajo o canasta. Agarrar las fibras con mucho cuidado y no hacer giros de más de 20 centímetros. La capacidad de que se rompa la fibra, si lo haces más pequeño, es más probable. Y entonces hablemos ahora un poquito del otro participante que había yo dejado atrás, que es el tulio. Esto, si bien es cierto, esto es un estudio de enero. O sea, es realmente muy, muy cercano. ¿Dónde está la fecha? Bueno, no está, pero es de enero. Aquí está, enero del 2019. En enero del 2019 vemos que el láser de tulio, y que además utiliza fibras de tulio, van a tener una nueva utilidad porque van a tener alcances muy importantes, llegando a tener tasas de frecuencia hasta de 200 Hz. Estos son estudios para tratar de decir que esto sí tiene cierta utilidad. Esto es un estudio primeramente que no es en pacientes. Sin embargo, ahora, si ustedes quieren estar actualizados, no solamente tienen que tener la suscripción a los diferentes journals y estar leyendo constantemente, sino que además tienen que estar relacionados con las redes sociales. Afortunadamente tengo buenos amigos y el doctor Matthew Bultitude, que es uno de los editores del British Journal of Urology, me mandó algunas fotografías y publicó algunas fotografías. Platicamos sobre ya lo que se presentó recientemente en AUA. Todos los que tuvieron la oportunidad de estar en el Congreso en Chicago pudieron ver que es una promesa realmente bastante cercana, porque la capacidad de fragmentación con un láser de hasta de 200 Hz pues va a ser muy buena, va a ser mucho más rápida y muy eficiente. Y ya hay algunos estudios clínicos, pero que están por publicarse. Pero como yo decía, si ustedes quieren estar al día y al pendiente de cómo están funcionando las cosas, ahora el Twitter ya nos da referencias muy claras. Él es el doctor Zahed Bin, que él se encuentra en Emiratos Árabes, y él ya presentó los primeros, junto con un grupo de urólogos de Rusia, específicamente de San Petersburgo, mostró cómo este efecto de dusting puede ser para una piedra de 1.2 centímetros del polo inferior solamente de 4 minutos con estos nuevos láseres, donde el tulio es el nuevo jugador. Y aquí vemos ya con los casos realizados, los casos que hacen este grupo de médicos rusos con, evidentemente, con microscopios digitales, pero que ya tenemos los primeros estudios en pacientes realizados. El doctor Olivier Traxel también está involucrado en este grupo de pacientes y, bueno, en estos estudios clínicos. Los nuevos, esta es una tecnología muy nueva y probablemente sea provisoria, pero lo que tenemos actualmente hay que saber optimizarlo y hay que saber aprovecharlo. Entonces, bueno, no quiero ahondar más, pero probablemente otras compañías más adelante van a hacer modificaciones sobre las características de la generación de los pulsos, y eso es lo que muy probablemente vamos a estar viendo más adelante. Así es que eso es lo que yo tengo para platicar con ustedes. Muchas gracias por su atención.